Un oficial de policía corrupto roba un auto de lujo a una mujer negra. Minutos después, ella suplica misericordia. Hola amigos. Si son nuevos aquí y disfrutan de historias como esta, los invito a dar me gusta a este video y a suscribirse al canal para ayudarme a traerles más grandes historias. Cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad están viendo esto. María siempre fue una mujer negra adelantada a su tiempo, que ascendió desde un origen humilde para superar todas las expectativas y convertirse en una de las emprendedoras más exitosas en la industria de cosméticos multimillonaria. Con su propia fábrica y varias tiendas en múltiples ciudades, María logró lo que muchos consideraban imposible. Su marca era sinónimo de calidad e innovación. María regresaba a casa después de un largo día de trabajo, al volante de su McLaren W1. El suave rugido del motor resonaba en las calles, reflejando no solo el poder del auto, sino también el de la mujer que lo conducía. Estaba concentrada en la carretera cuando, de repente, una sirena interrumpió su momento de paz. El sonido agudo de la patrulla hizo que su corazón se acelerara. A través del espejo retrovisor, vio las luces rojas y azules parpadeando furiosamente. Confundida, María detuvo el auto, sin saber el motivo de la detención. Después de todo, todo estaba en orden, los documentos, su licencia, el auto mismo, todo completamente en regla. Siempre seguía las normas. Charles, el policía que salió de la patrulla, no era ajeno a la corrupción. A pesar de sus orígenes humildes, nunca pudo aceptar la idea de que personas como Laura, a quien despreciaba por razones racistas, lograran mayor éxito que él. Sentía una profunda amargura al ver a una mujer negra conduciendo un auto de lujo. Para Charles, era un insulto, un recordatorio constante de todo lo que no había logrado. A pesar de sus años como oficial de policía involucrado en tratos turbios y alianzas con criminales, se acercó al auto con pasos pesados, una mirada arrogante, una expresión fría y llena de desprecio. Sin siquiera saludar a María o pedirle sus documentos, Charles golpeó el capó del auto, haciendo un ruido seco que resonó a su alrededor. Sorprendida, María permaneció inmóvil durante unos segundos. Ese acto era más que una simple agresión al auto, era una clara muestra de poder e intimidación. «Sal del auto ahora», ordenó Charles, su voz llena de autoritarismo. Laura, sorprendida e indignada, obedeció, pero el sentimiento de injusticia ya había comenzado a hervir dentro de ella. Sabía que no había hecho nada malo, pero intentó mantener la calma, como siempre lo hacía en situaciones desafiantes. Sin embargo, Charles no hizo ningún esfuerzo por ocultar sus intenciones. Comenzó a rodear el McLaren, examinándolo con una mirada de envidia en cada paso, creando una atmósfera tensa a su alrededor. «¿Qué hace una mujer como tú en un auto como este?», escupió Charles con desprecio, mirándola con una mezcla de odio y envidia. Para él, María no era digna de tal lujo. En sus ojos, su color de piel y género la descalificaban para cualquier éxito. «¿Es esto una broma?», replicó María con firmeza, tratando de mantener la compostura. «El auto es mío, y todos los documentos están en orden». Sabía que no le debía nada a ese hombre, y con cada palabra, la certeza de que era víctima de un racismo descarado se hacía más clara. Sin embargo, Charles parecía completamente despreocupado por la legalidad de la situación. Estaba decidido a hacerla culpable, sin importar qué. «Eso lo veremos», dijo, abriendo el maletero del auto y hurgando en él. «Este auto está confiscado». «¿Basado en qué?», exigió una respuesta María, perdiendo la paciencia. Pero Charles, ignorándola por completo, ya estaba en el teléfono con un contacto desconocido. María sabía que algo muy malo estaba sucediendo. Sin justificación y sin encontrar nada irregular en el vehículo, Charles simplemente había decidido llevarse el auto. La humillación y la indignación ardían dentro de María como brasas. Intentó argumentar, pero sus palabras caían en oídos sordos mientras Charles procedía con sus retorcidas intenciones. Ese momento se trataba de mostrar que él tenía el poder,
que podía hacer lo que quisiera, cuando quisiera, especialmente con alguien como Laura, a quien consideraba inferior. Mientras la patrulla se alejaba en su auto, María se quedó al costado de la carretera, mirando incrédula. Mientras tanto, Charles conducía el McLaren W1 como si fuera suyo, con una sonrisa engreída en el rostro. Para él, esta era otra victoria personal, un símbolo de su capacidad para doblar las reglas a su favor. No veía problema en usar su placa para conseguir lo que quisiera, especialmente si eso significaba aplastar a alguien como Laura, una mujer negra que, en su mente retorcida, nunca debería poseer un auto así. Al llegar a un almacén aislado en las afueras de la ciudad, Charles detuvo el auto frente a un cobertizo oscuro donde el silencio solo era interrumpido por el sonido de sus pasos. Dentro, un grupo de hombres lo esperaba. Estos hombres eran miembros de una mafia local con la que Charles había estado haciendo negocios turbios durante años. Ellos gestionaban el tráfico de drogas, armas, e incluso el comercio de vehículos de lujo, confiando plenamente en el oficial corrupto que facilitaba sus operaciones. Aquí tienes el nuevo juguete que pediste, dijo Charles con un tono arrogante, entregando la llave del McLaren al líder del grupo, un mafioso conocido como Salvatore. Para Salvatore, el valor del auto iba más allá de una simple transacción financiera, era una cuestión de prestigio. En el mundo criminal, un auto así no solo impresionaba, sino que intimidaba a sus rivales. Salvatore examinó el auto con detenimiento, deslizando sus dedos sobre la carrocería impecable y el acabado lujoso, una sonrisa satisfecha cruzando su rostro. Siempre cumples, Charles, solía decir el mafioso, haciendo un gesto a uno de sus secuaces. En pocos minutos, $2 millones fueron transferidos a la cuenta secreta de Charles, un pago rápido e imposible de rastrear, fruto de una red bien organizada de corrupción y tráfico. Charles revisó el saldo en su teléfono, sintiendo la adrenalina recorrer sus venas. Este dinero lo colocaba en un nuevo nivel, con su cuenta bancaria llena y la confianza de sus cómplices fortalecida, creía que era intocable. Se sentía por encima de la ley, más allá de la moralidad, más allá de la justicia, y lo más importante, creía que Laura, esa mujer a quien despreciaba, nunca podría vengarse ni siquiera probar lo que había ocurrido. Mientras Charles saboreaba su victoria, María decidió ir a la comisaría, todavía confundida e indignada por la detención. Sabía que algo andaba mal, pero, como siempre, decidió confiar en el sistema. Después de todo, las leyes estaban ahí para proteger la verdad y a personas como ella. Con su auto confiscado sin causa, creía que el problema podría resolverse rápidamente. Al llegar a la comisaría, María fue recibida por un comisionado que parecía más interesado en su café que en cualquier problema que ella pudiera tener. La saludó con una expresión apática y una mirada que transmitía indiferencia. María relató la situación, detallando todo lo que había ocurrido durante la detención, incluido el nombre de Charles y su comportamiento abusivo. Creía que una vez que contara su historia, su auto sería devuelto de inmediato. Después de todo, todo estaba en regla y tenía pruebas de propiedad. Un oficial confiscó mi auto sin ninguna justificación y exijo saber dónde está, declaró María, su voz firme pero revelando la frustración y la rabia que hervían en su interior. Sin embargo, el comisionado respondió con un desapego frío y casi un desdén despreciativo. No hay registro de ninguna incautación de vehículo aquí, señora. El corazón de Laura latía con fuerza. ¿Cómo podía no haber registro? Sabía exactamente lo que había pasado, sabía que Charles había tomado el auto. ¿Cómo era posible que no lo hubieran registrado? La sensación de impotencia que la había atrapado durante la detención ahora regresaba, esta vez acompañada por un sentimiento mucho más oscuro de temor e indignación. Estaba ocurriendo justo ahí, en la comisaría que debería haber sido un símbolo de justicia. En cambio, se sentía como un antro de complicidad, donde las leyes eran ignoradas y los abusos de poder no tenían límites. Esto no puede ser correcto, pensó.
Un oficial de policía confiscó mi auto, y no me voy hasta que resolvamos esto, dijo María con firmeza, tratando de mantener la compostura, aunque la indignación ya era visible en su rostro. Sentía el peso de ser ignorada, tratada como si sus palabras no tuvieran valor alguno. El comisionado, mostrando poco interés genuino en ayudar, simplemente se encogió de hombros. No puedo hacer nada si no hay registro, tal vez fue un malentendido. María salió de la comisaría, ardiendo de ira e incredulidad. Mientras comenzaba a planear sus próximos pasos, Charles ya estaba disfrutando de su éxito, considerando qué podría hacer con los $2 millones. Tal vez compraría una nueva propiedad o haría más inversiones en sus contactos del inframundo. Nada importaba. Lo que importaba era la sensación de control, la creencia de que nada ni nadie podría tocarlo. Esto es inaceptable, Laura, dijo Martínez por teléfono, su voz llena de determinación. Ellos piensan que pueden hacer lo que quieran porque eres una mujer negra exitosa, pero no vamos a dejar que esto pase. Martínez sabía que el problema iba más allá del robo de un auto, era una cuestión de dignidad, derechos, y de enfrentarse a un sistema que había demostrado ser profundamente corrupto. Tras una breve conversación, acordaron tomar medidas drásticas, era momento de escalar la situación y buscar a alguien que pudiera realmente cambiar el curso de los acontecimientos. Martínez sugirió contratar a Héctor, uno de los mejores abogados de Nueva York, conocido por su tenacidad y eficacia en casos de corrupción. Héctor era implacable cuando se trataba de justicia, especialmente en casos de abuso de poder. Ya se había enfrentado a la policía en el pasado y sabía precisamente cómo exponer las grietas del sistema. Sin demora, María y Martínez organizaron una reunión con Héctor en su moderna y lujosa oficina en el corazón de Manhattan. Héctor recibió a María con una actitud confiada y la mirada aguda de alguien que lo había visto todo en el mundo legal. María relató cada detalle, el arresto, la incautación ilegal, el trato que recibió en la comisaría. Su voz, aunque firme, revelaba rastros de indignación y cansancio, como alguien luchando contra algo mucho más grande que ella misma. Esto es más que un abuso de poder, dijo Héctor después de escuchar atentamente. Esto es racismo y corrupción en su forma más pura. La única forma de derribar a personas como Charles es exponer todo el esquema, pero necesitamos ser estratégicos, vamos a necesitar pruebas. Héctor los miró a ambos con la intensidad de alguien que entendía plenamente el peso de lo que enfrentaba María, y ella y Martínez confiaron en él de inmediato. Conocido por su inquebrantable resolución en la corte, Héctor tenía la reputación de ser implacable y de nunca retroceder ante un desafío. Rápidamente comenzó a formular un plan, sabía que para ganar esta batalla no bastaría con hacer acusaciones. Era necesario construir un caso sólido basado en pruebas irrefutables que desmantelarían las defensas de Charles y sus cómplices. Necesitamos pruebas del momento en que se incautó el auto. ¿Hay cámaras de seguridad en esa área?, preguntó Héctor, su mente ya en acción, conectando puntos y esbozando posibles escenarios. María pensó un momento, recordando la ubicación. Era una zona residencial de alta gama, probablemente equipada con cámaras de seguridad en las casas cercanas. Se lo explicó a Héctor, quien rápidamente asignó un equipo para investigar y recopilar grabaciones de todas las fuentes posibles. La misión estaba clara, encontrar cualquier registro que mostrara a Charles confiscando el auto de Laura. En una maniobra ilegal, Héctor esperaba descubrir evidencia que revelara las intenciones corruptas de Charles. Mientras Héctor preparaba meticulosamente su estrategia legal, María y Martínez tomaron acción ellos mismos. Comenzaron a contactar a personas, recopilando información que pudiera fortalecer el caso. Ya no se trataba solo de recuperar el auto, se trataba de asegurar que Charles y todos los involucrados enfrentaran la justicia. Para Laura, esto no era meramente recuperar una posesión material, era proteger su sentido de justicia, una mujer que nunca había dejado que las adversidades de la vida la derrotaran. En cuestión de días, aparecieron las primeras piezas de evidencia.
Cámaras de seguridad de 3 casas diferentes captaron imágenes claras de Charles acercándose a Laura, mostrando una actitud agresiva sin razón justificable. Héctor revisó cuidadosamente las grabaciones, sintiendo que su caso se fortalecía con cada cuadro. Con esta evidencia en mano, Laura, Martínez y Héctor se prepararon para llevar el caso a la corte. Cuando finalmente llegó el día, María entró en la sala del tribunal con una mezcla de nervios y determinación, sabiendo que estaba haciendo lo correcto. Martínez estaba a su lado, ofreciéndole su silencioso y firme apoyo. María no solo buscaba justicia para sí misma, sino para todos aquellos que habían sido víctimas de un sistema corrupto sin los medios para defenderse. Mientras esperaban la llegada del juez, María sintió el peso de todas las miradas a su alrededor, un juicio silencioso que podía percibir. Sabía que, como mujer negra rica y poderosa, hacía que algunas personas se sintieran incómodas, pero confiaba en que la evidencia hablaría por sí sola. Sin embargo, cuando Charles entró en la sala del tribunal, su expresión era tranquila, incluso confiada, una visión inquietante tanto para María como para Héctor. ¿Cómo podía alguien a punto de ser expuesto como corrupto parecer tan despreocupado? Los instintos de Laura le decían que algo no estaba bien, pero mantuvo la compostura, confiando en que la evidencia revelaría la verdad. Cuando el juez entró, Héctor presentó el caso con la destreza de un abogado experimentado, detallando cada momento del incidente. Mostrando las grabaciones de seguridad y destacando la incautación sin fundamento del auto de Laura. Era un caso fuerte, directo, casi imposible de ignorar. Pero luego, ocurrió algo inesperado. Durante la audiencia, el juez parecía cada vez más desinteresado en la evidencia, enfocándose en detalles irrelevantes, como si desviara la atención del verdadero problema. Percibiendo este cambio, Héctor redobló esfuerzos, enfatizando las pruebas y el abuso de autoridad de Charles. Sin embargo, al final de la audiencia, la decisión del juez fue un golpe devastador. Contra todas las expectativas, dictaminó que la evidencia era insuficiente, alegando que las grabaciones carecían de claridad para probar la intención de Charles. Era como si toda la evidencia hubiera sido desestimada con una sola firma, una vez más doblegándose ante la corrupción. María quedó congelada de impotencia, el mismo sentimiento que había sentido cuando Charles la detuvo por primera vez, ahora regresando con intensidad. A su lado, Martínez estaba de pie, con los puños apretados, visiblemente indignado, sintiendo que el mundo en el que creían, donde el bien y el mal eran distintos, comenzaba a desmoronarse. Héctor, que había mantenido una postura confiada hasta ese momento, ahora mostraba una expresión de frustración e incredulidad. Mientras tanto, Charles salió de la sala del tribunal con una sonrisa triunfante. Para él, esto era solo otra victoria en un juego que conocía bien. Su poder no radicaba en la ley, sino en su red, una telaraña de corrupción que se extendía desde la policía hasta los tribunales. Y ahora, había ganado una vez más. Pero algo dentro de María había cambiado profundamente. Al ver a Charles alejarse, se dio cuenta de que la justicia convencional no sería suficiente. Había jugado según las reglas, seguido cada paso legal, y aún así había perdido. La frustración, el odio y un feroz deseo de justicia crecían dentro de ella, intensificándose con cada segundo. Sabía que no podía permitir que Charles se fuera sin castigo, tenía que pagar. Y esta vez, jugaría con las mismas reglas que él, fuera de los límites de la ley. Laura, típicamente racional y pacífica, ahora sentía una oscura determinación emergiendo en su interior. Miró a Martínez, viendo la misma resolución en sus ojos. No dejarían que terminara así. Al salir del tribunal, María tomó una decisión. Se dirigió a Héctor, quien aún procesaba el veredicto, y le dijo con una voz más fría y firme de lo que él jamás le había escuchado: la justicia ha fallado, Héctor. Ahora, vamos a manejar esto a nuestra manera. A su lado, Martínez asintió en silencio, su rostro serio y con una expresión de determinación. Después de la devastadora decepción en la corte, María y Martínez sabían que ya no podían confiar en el sistema.
La abrumadora sensación de injusticia no solo era insoportable, sino que alimentaba la retribución que ahora los consumía. Laura, quien alguna vez creyó en las instituciones y en el diálogo, estaba lista para actuar sin piedad. Héctor, aunque inicialmente reacio, entendió que ya no había lugar para soluciones convencionales, su lucha ahora se desarrollaría en las sombras, lejos de los tribunales y la burocracia. El primer paso fue reunir evidencia irrefutable, algo que pudiera desmantelar por completo a Charles y su red de corrupción. María sabía que, aunque las grabaciones de seguridad que habían obtenido eran útiles, no eran suficientes para acabar con Charles y exponer toda su red de engaños. Ahora, el objetivo era mayor, no solo recuperar su auto, sino destruir el imperio de corrupción que Charles había construido. El equipo de Héctor se puso a trabajar de inmediato. Habiendo manejado casos contra figuras corruptas en el pasado, Héctor sabía que necesitarían más que grabaciones, necesitaban pruebas contundentes de los vínculos de Charles con el submundo criminal. Esto significaba destapar sus asociaciones con mafiosos, traficantes y todos los favores ilícitos que había intercambiado a lo largo de los años. Para esto, Héctor recurrió a su red de informantes e investigadores privados experimentados, expertos en descubrir lo que otros no podían ver. El plan era simple pero arriesgado, desenterrar los detalles intrincados detrás de los tratos ilegales de Charles, exponer a sus cómplices y rastrear los 2 millones de pesos que había recibido por vender el auto de Laura a la mafia local. Martínez tomó un papel personal en la operación, usando sus conexiones en círculos influyentes y, como empresario experimentado, sabiendo exactamente dónde buscar. Con la ayuda de algunos contactos oscuros, descubrieron información crucial sobre la red de corrupción de Charles. Mientras tanto, Laura, decidida a no dejar ningún cabo suelto, decidió investigar la zona donde su coche había sido incautado. Siguiendo la sugerencia de Héctor, revisaron no solo las grabaciones de las casas cercanas, sino también cualquier otro sistema de seguridad que pudiera haber captado los movimientos de Charles y sus asociados después de la venta del coche. Se trataba de conectar los puntos, rastrear cada paso en la empresa criminal de Charles y exponer la profundidad de su corrupción. María caminaba por las calles, recordando el día en que Charles la había acosado. Cada detalle de ese recuerdo permanecía vívido, el golpe en el capó, la mirada arrogante del oficial y la humillación de haber perdido algo tan valioso de manera tan injusta. Mientras inspeccionaba la zona, notó algo que había pasado por alto antes, una cámara de seguridad instalada en un edificio comercial a solo unos metros de donde había ocurrido el incidente. La cámara apuntaba directamente al lugar donde Charles había estacionado su patrulla. De inmediato, tomó una foto de la cámara con su teléfono y se la envió a Héctor. Si esa cámara había grabado la interacción o cualquier otra actividad sospechosa, podría ser la evidencia que necesitaban desesperadamente. Héctor movilizó rápidamente a su equipo para obtener las grabaciones del sistema de seguridad del edificio, una tarea que se llevaría a cabo discretamente para evitar levantar sospechas. Este era un paso crucial en su nuevo plan. Mientras el equipo de Héctor examinaba cada fuente potencial de evidencia, Martínez lograba un avance significativo, logrando rastrear al intermediario de la mafia que había gestionado la venta del auto. Conocido simplemente como Vito, el hombre era un operador de confianza dentro de la organización criminal local y tenía su mano en casi todas las transacciones ilegales. Martínez sabía que tendría que andar con cautela con Vito, un movimiento en falso, y podría alertar a Charles o sus asociados. Pero Martínez también sabía que el dinero podía cambiar hasta las lealtades más firmes. Con una oferta sustancial, Vito comenzó a hablar. Confirmó que Charles había vendido el coche de Laura a la mafia por 2 millones de pesos, completando el trato de manera rápida y silenciosa. Lo más revelador, sin embargo, fue la admisión de Vito de que Charles no solo estaba involucrado en el robo del coche, sino que usaba regularmente su posición como oficial de policía para ayudar a la mafia en todo. Desde el tráfico de drogas hasta el lavado de dinero. Esta revelación conectaba a Charles con una red de corrupción mucho más grande de lo que inicialmente habían sospechado.
Armados con esta nueva información, Héctor entendió que ahora tenían el hilo que podría desenredar toda la red. Podían centrarse en rastrear la transacción de 2 millones de pesos y exponer las alianzas criminales de Charles. A pesar de estos avances, María sentía un deseo insaciable. No solo quería exponer a Charles, quería destruirlo por completo. Fue entonces cuando Héctor, durante una reunión privada con María y Martínez, propuso una idea audaz: ¿y si pudieran obligar a Charles a revelar a sus propios cómplices? Usarían la evidencia que habían reunido para presionarlo a confesar, obligándolo a divulgar todos sus contactos dentro de la mafia y los círculos de tráfico. El plan era ambicioso y arriesgado. Requeriría atrapar a Charles de una manera que no comprometiera el sistema legal, una trampa cuidadosamente preparada. Una vez acorralado, Charles no tendría salida. María dudó brevemente, dándose cuenta de que la línea que estaban a punto de cruzar era una de la cual no habría retorno. Sin embargo, el fuego de la ira y el impulso de justicia ardían con más fuerza dentro de ella. Mirando a Martínez, quien estaba a su lado sin reservas, supo que estaban listos para este siguiente paso. El plan se estaba cristalizando frente a ellos. Ahora, con más evidencia tangible y un objetivo bien definido, el camino hacia la retribución finalmente comenzaba a tomar forma. A partir de ese momento, María entendió que ya no se trataba de recuperar su auto o simplemente exponer a Charles como un policía corrupto. Era una cuestión de honor, una venganza contra un hombre que la había humillado y faltado al respeto, no solo como mujer de negocios, sino como una mujer negra que había luchado ferozmente por su lugar en el mundo. Su búsqueda de justicia se había transformado en una misión personal de destrucción total, y María estaba preparada para llevarla hasta el final. El primer paso fue asegurar aún más evidencia contundente, algo tan concluyente que desmantelaría cualquier defensa que Charles y su red pudieran construir. María sabía que, incluso sin una sentencia judicial, las grabaciones de seguridad que tenían podían ser la clave para su misión. La evidencia que habían reunido aún no era suficiente para el verdadero objetivo de Laura: desmantelar a Charles y exponer toda la operación sórdida que estaba protegiendo. Ahora, el objetivo había crecido más allá de recuperar su auto, se trataba de desmantelar el imperio de corrupción que Charles había construido. El equipo de Héctor se puso a trabajar de inmediato. Como abogado experimentado en manejar casos contra figuras profundamente corruptas, Héctor sabía que necesitarían más que grabaciones, necesitaban pruebas concretas de las conexiones de Charles con el submundo criminal. Desde sus lazos con mafiosos y traficantes de drogas hasta los incontables favores que había intercambiado a lo largo de los años. Para ese fin, Héctor activó su red de informantes e investigadores privados, expertos en descubrir lo que estaba oculto. El plan era audaz, aunque lleno de riesgos: desenterrar los detalles de los tratos ilegales de Charles, identificar a sus cómplices y rastrear los 2 millones de pesos que había ganado al vender el auto de Laura a la mafia local. Martínez intervino personalmente. Con sus conexiones en círculos influyentes y su experiencia empresarial, sabía dónde buscar. A través de sus contactos, obtuvo información crucial sobre la red de corrupción que controlaba Charles. Mientras tanto, Laura, resuelta a no dejar ninguna piedra sin mover, decidió revisar el lugar donde su coche había sido incautado. Héctor sugirió una revisión exhaustiva, no solo de las cámaras residenciales, sino también de cualquier sistema de seguridad que pudiera haber captado a Charles y sus cómplices después de la venta del coche. María caminó por esas calles con los eventos de aquel día aún grabados en su mente: el golpe en el capó, la mirada engreída de Charles y la humillación de haber perdido algo valioso de manera tan injusta. Al inspeccionar el área, notó un detalle que antes no había visto: una cámara de seguridad en un edificio comercial a solo unos metros de donde ocurrió el incidente. Esta cámara, apuntada directamente al lugar donde Charles había estacionado, podría contener la evidencia que necesitaban. María fotografió de inmediato la cámara y se la envió a Héctor, quien movilizó rápidamente a su equipo para solicitar las grabaciones del sistema de seguridad del edificio. Abordarían esto de manera discreta,
dando un paso crítico en su nuevo plan. Mientras el equipo de Héctor revisaba cada posible fuente de evidencia, Martínez hizo un progreso sorprendente. Localizó al intermediario de la mafia que había negociado la venta del auto, un hombre conocido simplemente como Vito, un operador de confianza en la organización criminal, frecuentemente en el centro de transacciones ilícitas. Martínez sabía que debía actuar con cautela con Vito, cualquier movimiento en falso podría alertar a Charles o sus compinches. Pero Martínez también sabía que, con suficiente dinero, incluso los más leales podían ser persuadidos a hablar. Presionado por una generosa suma, Vito comenzó a abrirse. Confirmó que Charles había vendido el auto de Laura a la mafia por $2 millones, ejecutando la transacción de manera rápida y bajo el radar. Aún más revelador, Vito reveló que Charles estaba profundamente involucrado en la organización, utilizando su estatus como policía para facilitar desde el tráfico de drogas hasta el lavado de dinero. Esta información conectaba a Charles con una red criminal mucho más amplia que el simple robo del auto de Laura. Con esta nueva inteligencia en mano, Héctor se dio cuenta de que habían descubierto el hilo que podía desenmarañar toda la operación. Ahora tenían un camino claro, rastrear la transacción de los $2 millones y exponer las alianzas criminales de Charles. Sin embargo, a pesar de estos avances, María sentía que algo aún estaba pendiente. Sabía que todavía faltaba algo vital en su lucha por llevar a Charles ante la justicia. Más que simplemente derrotar a Charles, María quería destruirlo completamente. En una reunión privada con María y Martínez, Héctor propuso una idea audaz, ¿y si pudieran lograr que Charles entregara a sus propios cómplices? Utilizarían la evidencia que tenían para obligarlo a confesar, revelando todos sus contactos en la mafia y el tráfico. Para hacer esto, necesitaban atraparlo de una manera que evitara el sistema legal. Una vez que Charles estuviera acorralado, no tendría a dónde escapar. María vaciló, sabiendo que estaba cruzando una línea de la cual no habría retorno, pero la ira y un fuerte deseo de justicia ardían en su interior. Miró a Martínez, quien la apoyaba incondicionalmente, y sintió que estaban listos para el siguiente paso. El plan estaba tomando forma frente a ellos, y con más evidencia concreta y un objetivo claro, la venganza finalmente estaba al alcance. Desde ese momento, María comprendió que ya no se trataba solo de recuperar su auto o simplemente exponer a Charles como un policía corrupto. Había llegado el día, y Laura, junto a Martínez y Héctor, estaba preparada para finalmente desenmascarar a Charles y su red de corrupción. Una tensión palpable flotaba en el aire, la justicia estaba a punto de ser servida. Con nuevas pruebas en mano, imágenes de cámaras de seguridad, testimonios y detalles sobre los vínculos de Charles con la mafia, Héctor estaba seguro de que el tribunal no podría ignorar los hechos. Al llegar al tribunal, María sintió una mezcla de ansiedad y anticipación, consciente de que este sería un día decisivo, no solo para reclamar lo que era suyo, sino para desmantelar a Charles y mostrar su verdadera corrupción. Vestida de manera elegante pero discreta, María mantenía la cabeza en alto, irradiando la confianza de alguien que había luchado incansablemente por cada aspecto de su éxito. Martínez se mantenía firme a su lado, solidario y decidido, mientras que Héctor, con su característico enfoque, revisaba los detalles finales del caso. El trío estaba unido y decidido, listo para la confrontación. Sabían que esta vez, Charles no podría escapar, la evidencia que tenían era irrefutable. Sin embargo, cuando Charles entró en la sala, el estómago de Laura dio un vuelco al verlo. Llevaba una expresión de confianza y desprecio, como si ya supiera el resultado antes de que el juez dijera una sola palabra. Se sentó tranquilamente, con los brazos cruzados, lanzando miradas provocativas hacia María y Martínez. Este comportamiento puso a Héctor en alerta de inmediato, algo no parecía bien. Se hicieron las presentaciones iniciales, y Héctor comenzó su argumento con su maestría característica. Presentó el incidente de manera clara y concisa, mostrando meticulosamente cada pieza de evidencia.
Las imágenes de las cámaras de seguridad capturaron a Charles acosando a María de manera agresiva, bloqueando su auto sin ninguna justificación legal. Héctor también destacó la ausencia de cualquier registro de incautación en la comisaría, algo que ya debería haber despertado sospechas. Sacó a la luz la información recién descubierta sobre los vínculos de Charles con el crimen organizado, mencionando la venta del auto de Laura a los mafiosos por $2 millones. María sintió un destello de esperanza mientras observaba el desarrollo del caso, parecía sólido. Miró intensamente al juez, esperando que le hiciera preguntas difíciles a Charles, quien aún mantenía su actitud despreocupada. Sin embargo, a medida que continuaban las diligencias, la inquietud se apoderó de ella. El juez parecía cada vez más distraído, revisando los documentos sin profundizar en la evidencia presentada por Héctor, rara vez haciendo preguntas pertinentes. El juez parecía concentrarse en detalles insignificantes, casi como si intentara desviar la atención de los puntos más críticos. Héctor, siendo un abogado experimentado, comenzó a darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Por alguna razón, el juez no estaba dispuesto a darle a la evidencia la importancia que merecía. La sensación de injusticia que María había sentido el día en que Charles se acercó a ella resurgió con renovada fuerza. Podía ver claramente el desdén en el rostro del juez, que parecía reacio a interrogar incisivamente al policía corrupto. María comenzó a entender que Charles no era el único corrupto en esa sala, el mismo sistema que había buscado utilizar para la justicia estaba una vez más en su contra. Su Excelencia, le pido que examine las grabaciones cuidadosamente, insistió Héctor, tratando de redirigir la atención del juez hacia el claro abuso de autoridad y la apropiación ilegal del auto de Laura. Pero a pesar de los esfuerzos de Héctor, el juez se mantuvo firme en su postura. Hizo una pausa que pareció una eternidad, como si estuviera sopesando algo monumental, antes de pronunciar palabras que dejaron a María y Martínez en un estado de shock. Basado en la evidencia presentada, no veo suficiente claridad para condenar al oficial Charles por mala conducta o cualquier acción ilegal. Las imágenes de la cámara no muestran ninguna violación explícita del protocolo, y la implicación con el crimen organizado sigue siendo una alegación sin evidencia sólida. El caso está cerrado, declaró el juez, golpeando el mazo con una frialdad que envió escalofríos a través de Laura. Por un momento, el tiempo pareció detenerse a su alrededor, y su visión se nubló como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Las palabras del juez resonaron en su mente como un golpe fatal. Martínez le apretó la mano con fuerza, tratando de calmar la tormenta de emociones que amenazaba con explotar dentro de ella. Héctor, también, estaba en shock. Era raro que perdiera la compostura, pero la decisión del juez se sentía como una ofensa a todo su arduo trabajo. La evidencia estaba ahí para que todos la vieran, sin embargo, se les había negado la justicia. Algo mucho más grande estaba en juego, y Héctor se dio cuenta de que el sistema estaba más corrupto de lo que había imaginado. Al otro lado de la sala, Charles se levantó lentamente con una sonrisa de pura arrogancia en su rostro, sabía que había ganado. No importaba la evidencia o los esfuerzos de María y Héctor, el sistema estaba de su lado, y se sentía intocable. María se encontró con los ojos de Charles, y en ese instante, algo dentro de ella se rompió. El dolor, la humillación, la abrumadora sensación de impotencia se encendieron en una llamarada de ira. Podía escuchar a Charles susurrándole algo a uno de sus colegas mientras salía de la sala, aún con esa sonrisa burlona. Una ola de calor surcó el cuerpo de Laura, su corazón acelerado. Lentamente, se levantó de su asiento, con una expresión firme, pero por dentro, sentía como si un volcán estuviera a punto de erupcionar. Esto no va a terminar así, murmuró casi inaudiblemente, pero con una convicción que incluso la asustaba. Martínez, de pie a su lado, percibió el profundo cambio en Laura, la mujer pacífica y paciente que siempre había creído en la justicia y el poder del diálogo había desaparecido. En su lugar, había alguien impulsada por la rabia, traicionada por un sistema que la había fallado, lista para tomar medidas que nunca había considerado antes.
Mientras salían de la sala del tribunal, María ya había tomado su decisión. Héctor, al percibir la transformación en ella, comprendió que todo estaba a punto de cambiar drásticamente. Su búsqueda de justicia había fracasado, y ahora el único camino que quedaba era el de la venganza. El sistema no les ayudaría, y Charles, rebosante de confianza, no tenía idea de lo que estaba a punto de enfrentar. La decepción en el tribunal había alterado irreversible a Laura, lo que una vez fue una búsqueda pacífica de justicia se había transformado en algo mucho más oscuro, alimentado por el dolor, la humillación y una sed insaciable de venganza. Ella y Martínez sabían que las instituciones destinadas a protegerles habían demostrado ser impotentes contra la corrupción, y Charles permanecería sin castigo, continuando su beneficio de sus acciones criminales. María no podía sacudir la memoria de la mueca en el rostro de Charles. Al salir del tribunal, Charles llevaba esa expresión arrogante, como si supiera que nunca enfrentaría consecuencias por sus acciones. Por dentro, María sentía un aumento de determinación, no podía permitir que todo terminara así. Charles no solo le había robado su coche, sino que también había intentado destruir su dignidad. Estaba decidida a demostrarle que había subestimado a la persona equivocada. Esa misma noche, tuvo lugar la primera conversación sobre venganza. Sentados en la sala de estar de su hogar, María y Martínez reflexionaron en silencio sobre los eventos recientes, la atmósfera cargada de una tensión casi palpable. Finalmente, María rompió el silencio, su voz baja y fría. Martínez, no se quedará sin castigo. Si el sistema no lo hace, nosotros lo haremos. Había una convicción en sus palabras que Martínez nunca había escuchado antes. La miró a los ojos y supo, en ese momento, que estaban a punto de cruzar una línea de no retorno. Aunque siempre había sido un hombre racional, generalmente reacio a tomar medidas extremas, presenciar el sufrimiento de su esposa encendió en él un profundo deseo de hacer que Charles pagara. Martínez asintió en silencio, lentamente, el destino de Charles estaba siendo sellado. Necesitaban un plan, efectivo pero discreto. Vengarse de Charles no sería fácil, era un policía conectado con lazos a poderosos mafiosos y criminales, y atacarlo directamente sería demasiado peligroso. Sin embargo, la ira de Laura palpitaba dentro de ella, superando cualquier miedo. Martínez sugirió contratar a externos, alguien que pudiera actuar sin levantar sospechas. No podían arriesgarse a dejar huellas que los vincularan directamente al acto. Con cautela, decidieron contactar a un viejo conocido de Martínez, un hombre que operaba en las sombras y tenía experiencia en manejar problemas difíciles. Conocido simplemente como Lázaro, este hombre dirigía un equipo de mercenarios altamente capacitados capaces de ejecutar cualquier tarea sin dejar rastros. Después de algunas llamadas discretas, se organizó una reunión. Lázaro era un hombre de pocas palabras, pero su mirada penetrante y su postura confiada revelaban que nunca fallaba en sus misiones. No hacía preguntas innecesarias, era suficiente que el pago fuera bueno y que el trabajo se hiciera. María y Martínez se reunieron con Lázaro en un lugar aislado, una antigua fábrica abandonada lejos de la ciudad. La luz tenue y el eco de los pasos de Lázaro por la fábrica añadían un tono ominoso a la atmósfera. Ahora completamente inmersa en su deseo de venganza, María explicó lo que quería. Charles tiene que pagar, y pagará caro. No quiero que solo sufra físicamente, dijo, su voz firme pero impregnada de una intensidad aterradora. Quiero que sienta miedo. Quiero que pierda todo, justo como él intentó quitarme todo. Necesito saber qué hizo con mi coche. Lázaro escuchó atentamente, sin mostrar emoción. Había ejecutado misiones como esta antes. Cuando María terminó de explicar, asintió en señal de acuerdo. Se puede hacer, dijo en un tono neutral y profesional. Lo capturaremos, y hablará. El plan se puso en marcha. Esa misma noche, Lázaro y su equipo de 5 operativos discretos y hábiles ejecutarían el secuestro de Charles.
El objetivo era simple: secuestrar al policía, llevarlo a un lugar aislado y extraer una confesión sobre lo que había hecho con el coche de Laura, junto con revelar sus contactos mafiosos. La humillación que Charles había impuesto a María se le devolvería muchas veces. El día de la operación, Charles mantuvo su rutina diaria, ajeno al destino que le aguardaba. Mientras tanto, María y Martínez esperaban ansiosos, sabiendo que la venganza estaba al alcance. A última hora de la tarde, después de terminar su turno habitual, Charles subió a su coche, listo para regresar a casa. Pero antes de que pudiera encender el motor, dos hombres enmascarados aparecieron a ambos lados del vehículo, y uno de ellos rompió rápidamente la ventana con un golpe decisivo. Mientras el otro hombre enmascarado abrió la puerta y sacó a Charles del vehículo por la fuerza. Él luchó, pero fue inútil, rápidamente fue superado. Esposado y con una bolsa negra sobre la cabeza, fue arrojado a una furgoneta negra que lo esperaba. El viaje al lugar de interrogatorio fue largo y silencioso, una experiencia aterradora para Charles. Por primera vez, el hombre que siempre se había sentido invencible estaba a merced de alguien más poderoso. Lo llevaron a un lugar aislado, un denso y oscuro bosque que servía como el telón de fondo perfecto para lo que estaba a punto de ocurrir. Los mercenarios de Lázaro eran fríos y eficientes, mostrando ninguna emoción mientras arrastraban a Charles al centro de un claro. Allí, bajo el oscuro cielo y los árboles imponentes, lo ataron a una silla de metal, con la cabeza aún cubierta por la bolsa negra. Cuando le quitaron la bolsa, la vista ante él lo paralizó en su lugar. María y Martínez estaban allí, mirándolo con una intensidad que nunca había encontrado antes. La mujer a la que había humillado y subestimado ahora tenía el control total de la situación. El miedo se apoderó de Charles al darse cuenta de que estaba completamente a su merced. «Ahora vas a hablar», dijo María, su voz suave pero tan fría como el viento que susurraba entre los árboles. «Quiero saber dónde está mi coche, y quiero que pagues por todo lo que has hecho». Charles intentó mantener su fachada arrogante al principio, pero después de una violenta persuasión por parte de los mercenarios, comenzó a ceder bajo la presión y el dolor. Confesó todo, admitiendo haber vendido el coche de Laura a la mafia y revelando que ya había malgastado todo el dinero. Más importante aún, divulgó sus profundas conexiones con la mafia local y cómo facilitaba diversas empresas criminales para ellos. Atado a la silla de metal, con las manos firmemente atadas detrás de la espalda, Charles trató de mantener la compostura. Siempre había sido el depredador, un hombre con conexiones mafiosas, un policía que operaba por encima de la ley sin consecuencias. Pero ahora, ese papel se había revertido irrevocablemente. Las revelaciones condenatorias apenas estaban comenzando. María y Martínez emergieron de las sombras como espectros, sus rostros firmemente decididos. Laura, la mujer a la que una vez había subestimado, ahora aparecía como una figura implacable, sus ojos fríos como el hielo, llenos de una mezcla tumultuosa de dolor y furia. A su lado, Martínez mostraba una calma pero firme determinación, su silencio traicionando el compromiso inquebrantable que compartía con Laura. Los mercenarios de Lázaro permanecieron en las sombras, observando de cerca pero sin intervenir. Para ellos, esto era solo otro trabajo. Sin embargo, para María y Martínez, esto era el punto de no retorno. María dio un paso adelante, sus zapatos hundiéndose en la suave tierra con cada paso medido, el sonido resonando ominosamente en la quietud del claro. Se arrodilló ante Charles, mirándolo a los ojos. El silencio entre ellos se estiraba más allá de cualquier amenaza que pudieran transmitir. «Me quitaste algo, Charles», comenzó María, su voz baja y disturbadoramente calma. «Y ahora voy a quitarte algo a ti». Charles intentó aferrarse a su actitud altanera, el sudor comenzando a brotar en su frente. Sabía que estaba en desventaja, pero luchaba por mantener un aire de superioridad. «¿Crees que puedes hacer esto y salirte con la tuya?», tartamudeó, su voz temblando. «Tengo contactos, no sabes con quién te estás tratando». María ofreció una ligera sonrisa, desprovista de humor.
Ese hombre ante ella todavía no entendía que el poder que pensaba tener no significaba nada en ese bosque. No habría jueces corruptos ni comisionados influyentes que lo ayudaran, ningún mafioso que lo protegiera de la retribución que ahora enfrentaba. Estaba solo con ella y Martínez, y la verdad era que María estaba dispuesta a extraer respuestas por la fuerza si era necesario. Tus contactos no te van a ayudar ahora, dijo Charles, pero Martínez, rompiendo finalmente el silencio, respondió con un tono serio cargado de una frialdad que hizo estremecer a Charles. Aquí no hay un tribunal corrupto ni una red de protección. Todo lo que existe es lo que hiciste, y pagarás por ello. María hizo un ligero gesto hacia uno de los mercenarios, que se acercó a Charles con un brutal silencio. Sin pronunciar una palabra, el hombre le dio un golpe preciso en las costillas, provocando un gemido de dolor. El policía corrupto, que una vez había aterrorizado a sus víctimas, ahora estaba saboreando el amargo sabor de la impotencia. Los ojos de Charles se abrieron al darse cuenta de que esa noche bien podría ser la última de su vida. Solo lo voy a preguntar una vez, dijo María con brusquedad. ¿Qué hiciste con mi coche? Charles dudó, luchando por recuperar el aliento mientras procesaba el dolor que irradiaba por su cuerpo. Luchó por mantener el control, pero la situación se escapaba rápidamente de su alcance. Abrumado por el miedo, entendió que si no cooperaba, las consecuencias serían mucho peores. Vendí el coche, confesó finalmente, su voz quebrándose bajo la presión. Se lo vendí a unos mafiosos por $2 millones. María no mostró sorpresa, ya lo sabía. Sin embargo, escuchar la confirmación de la propia boca de Charles le brindó una amarga satisfacción. Sin embargo, la confesión sobre el coche no era suficiente. María quería más. Quería exponer toda la podredumbre que Charles había ocultado, sus lazos con la mafia, sus negocios sucios. Buscaba desmantelar la vida de Charles de la misma manera en que él había intentado desmantelar la suya. ¿Y el dinero?, presionó María, manteniendo un tono firme. ¿Qué hiciste con él? Charles dudó de nuevo, pero otro golpe en las costillas le hizo gritar de dolor. Los mercenarios no estaban allí para jugar, y él sabía que resistirse solo prolongaría su sufrimiento. Ya gasté el dinero, admitió, su voz ahora impregnada de desesperación. Pero puedo conseguir más. Puedo pedirles a los mismos mafiosos, tienen más dinero. Esa respuesta era precisamente lo que María y Martínez esperaban. Sabían que Charles tenía las conexiones para mover grandes sumas a través de sus contactos criminales y ahora estaban listos para aprovechar eso a su favor. Consigue el dinero, ordenó María sin dudar. $5 millones, y lo transferirás a mí hoy. Los ojos de Charles se abrieron en pánico. Sabía que no tenía esa cantidad de efectivo a la mano, pero también comprendía que los mafiosos con los que hacía negocios podían proporcionarle esa cantidad, especialmente si aprovechaba su influencia con ellos. Si hago eso, ellos sabrán que algo está mal, argumentó, tratando de ganar tiempo. Esto no es una solicitud, Charles, interrumpió Martínez, cortando cualquier intento de negociación. Es una orden. Conseguirás el dinero, o tu vida terminará aquí en este bosque. El miedo envolvió a Charles, abrumándolo con la realización de que si no cumplía, moriría allí mismo. La implacable intensidad en los ojos de María y Martínez dejaba claro que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para lograr su venganza. Sin alternativas, María le lanzó un teléfono a Charles. Temblando, llamó a sus contactos mafiosos, solicitando urgentemente el dinero bajo el pretexto de una inversión. De alguna manera, logró convencer a los mafiosos de transferir la cantidad sin levantar sospechas inmediatas. Una vez realizada la transferencia, Charles, completamente sometido, le proporcionó a María la contraseña de la cuenta. Ella verificó rápidamente la confirmación de la transferencia, y por un breve momento, sintió como si algún tipo de justicia finalmente se hubiera servido. Con el dinero ahora en sus manos, María le dio a Charles una oportunidad para vivir, pero no sin consecuencias. Lo miró una última vez, con desdén helado en los ojos.
Todavía no entiendes, Charles. Ya has perdido lo que quedaba de tu vida. Ya no importa. Se dio la vuelta y, junto con Martínez, se adentraron de nuevo en la oscuridad del bosque, dejando a Charles atrás, humillado, arruinado y completamente destrozado. El hombre que una vez se creyó invencible estaba ahora completamente quebrado, a merced del destino que María había decidido para él. Con la contraseña bancaria de Charles en su poder y el dinero transferido a su cuenta, María sintió el primer sabor amargo de la venganza. Sin embargo, sabía que el juego aún no estaba ganado. Aunque Charles ahora estaba humillado y en bancarrota, sus conexiones con la mafia local eran una bomba de tiempo, esperando a estallar. Era solo cuestión de tiempo antes de que los mafiosos notaran la transferencia sospechosa y comenzaran a cuestionar el motivo detrás de la repentina retirada de millones de dólares. Mientras Charles aún se recuperaba de la brutalidad que había soportado en el bosque, María y Martínez comenzaban a trazar su siguiente movimiento. La venganza contra el hombre que había intentado matarlos estaba en marcha, pero ahora era crucial asegurarse de que los mafiosos no se enteraran de lo que había sucedido, y, lo más importante, que no sospecharan que Charles había sido coaccionado para hacer la transferencia. María entendía que estaba lidiando con hombres peligrosos. Los miembros de la mafia local con los que Charles se había asociado no eran conocidos por aceptar la traición a la ligera. Si descubrían que Charles había sido obligado a retirar el dinero para Laura, la represalia sería rápida y violenta. El objetivo estaba claro pero lleno de riesgos, debían asegurarse de que los mafiosos creyeran que la transferencia era un acto legítimo, algo que Charles había hecho por su propia voluntad. Reunidos en la casa donde se estaban escondiendo temporalmente, María y Martínez elaboraron meticulosamente su plan. Siempre calculador, Martínez sugirió que la única forma de mantener la situación bajo control era que Charles usara sus propios contactos mafiosos para solicitar más dinero. Pero esta vez, necesitaba una historia convincente que justificara la transferencia de millones mientras evitaba cualquier sospecha de traición. La misión era crítica, Charles tendría que convencer a sus aliados mafiosos de que la transferencia era parte de un esquema más grande, una inversión que prometía altos retornos para la organización criminal. Si fallaba, tanto su vida como la de ellos estarían en peligro. Laura, ahora implacable, sabía que no había lugar para errores. No solo estaba luchando por justicia, sino también por su propia supervivencia. Con Charles aún bajo su control, María y Martínez lo obligaron a hacer una llamada más a sus contactos. Sentado en un rincón oscuro del sótano, Charles, todavía debilitado y consumido por el dolor, entendía que estaba a su merced. Su arrogancia se había evaporado, reemplazada por miedo y sumisión. María estaba frente a él, observando cada movimiento con la frialdad de alguien que ya había cruzado todas las fronteras morales. «Vas a llamarlos de nuevo», dijo María, entregándole el teléfono a Charles. «Y vas a convencerlos de que el dinero que transfirieron es parte de una inversión. Si sospechan de algo». Dejó que la amenaza flotara en el aire. Charles, sabiendo que no tenía opción, asintió con dedos temblorosos mientras marcaba el número de Salvatore, el jefe de la mafia con el que había hecho la mayor parte de sus negocios. Salvatore no solo era un líder mafioso, también era un hombre calculador que nunca toleraba la traición. Charles sabía que estaba jugando con fuego, pero el miedo instilado por María y Martínez era mucho más inmediato. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces antes de que Salvatore finalmente respondiera. Charles pudo escuchar el tono profundo de la voz de Salvatore al otro lado, cargado de sospecha. «¿Qué pasó? Has movido mucho dinero en los últimos días». Charles tragó con dificultad, su corazón acelerado. Sabía que su vida dependía de las siguientes palabras que pronunciara. Lanzó una breve mirada a María y Martínez, que lo examinaban intensamente, dejándole sin opciones. «Salvatore, estoy involucrado en una gran inversión. Necesitaba el dinero rápidamente para aprovechar una oportunidad única». Hizo una pausa, tratando de controlar su nerviosismo. «Es una gran operación,
pero si todo sale según lo planeado, generará millones para todos nosotros. Al otro lado de la línea, el silencio se extendió como un cable tenso. Salvatore, siempre escéptico, tomó unos segundos antes de responder. ¿Qué tipo de operación es esa? Su voz goteaba desconfianza. Charles cerró los ojos momentáneamente, buscando las palabras adecuadas. Sabía que Salvatore no era un hombre fácil de engañar, y cualquier error sería fatal. La presión era sofocante, pero no podía permitirse fallar. Es una operación de lavado de dinero a gran escala, mintió, esforzándose por sonar convincente. El dinero se transfirió para asegurar nuestra entrada en el negocio. Solo necesitaba actuar rápido antes de que la oportunidad desapareciera. Es algo que valdrá la pena, créeme. María observaba la tensión grabada en el rostro de Charles, consciente de que su destino dependía de esta llamada. La habitación estaba sumida en un silencio mortal, el reloj en la pared marcando el tiempo con latidos lentos y siniestros. Finalmente, Salvatore permaneció en silencio durante unos momentos, reflexionando sobre la explicación de Charles. Era un hombre astuto, no fácilmente convencido, pero el atractivo de importantes beneficios era difícil de desestimar. Después de todo, en el mundo del crimen, el dinero gobernaba, y Salvatore sabía que si Charles decía la verdad, la inversión podría generar impresionantes retornos. Espero que sepas lo que estás haciendo, Charles, dijo al fin Salvatore, rompiendo el silencio. Porque si esta inversión sale mal, no habrá un lugar en el mundo donde puedas esconderte. Charles tomó una profunda respiración, luchando por ahogar el alivio que se expandía dentro de él ante las palabras de Salvatore. Sabía que estaba colgando de un hilo, pero por ahora, su mentira se había mantenido. La mafia creía que el dinero transferido era parte de un gran esquema, otorgando a María y Martínez el tiempo que necesitaban. No te preocupes, Salvatore. Todo está bajo control, respondió Charles, con una voz apenas reconocible como la suya. Cuando la llamada terminó, María y Martínez intercambiaron miradas, una chispa de triunfo pasando entre ellos. Habían tenido éxito, al menos por el momento. La farsa había funcionado, y los mafiosos seguían sin darse cuenta de que Charles había sido coaccionado para hacer la transferencia. Sin embargo, María sabía que esto era solo un paso en su plan más amplio. Habían asegurado el dinero, y los mafiosos seguían engañados, pero la dura verdad persistía, nadie evadía las consecuencias de cruzar a alguien como Salvatore por mucho tiempo. María y Martínez necesitaban actuar rápidamente y desaparecer antes de que la verdad saliera a la luz. En los días posteriores al secuestro y la extorsión, Charles soportó una agonía pura, escondiéndose y sabiendo que un error podría llevar a su muerte. La mafia no perdonaría fácilmente la retirada de $5 millones, y Charles comprendía que su tiempo se estaba acabando. Cada vez que sonaba su teléfono, su corazón se aceleraba, imaginando a Salvatore o a uno de los otros mafiosos descubriendo finalmente lo que realmente había ocurrido. Se sentía atrapado entre la ira de la mafia y la sombra de la venganza que María y Martínez habían proyectado sobre él. Sin embargo, incluso rodeado de miedo e incertidumbre, Charles comenzó a formular un plan, uno tan peligroso como su sed de venganza. Sabía que necesitaba atacar a María y Martínez donde más les doliera, pero debía ser cuidadoso y paciente. Confrontarlos directamente sería un suicidio, ellos siempre estaban un paso adelante, protegidos por el mismo dinero que se había visto obligado a transferir. Así, Charles optó por un enfoque más calculado, uno que implicaba aprovechar sus viejos contactos dentro del inframundo criminal que conocía tan bien. Al principio, planeó meticulosamente, buscando el momento adecuado para contraatacar. Intentó restablecer sus conexiones con Salvatore, el jefe de la mafia con el que había trabajado anteriormente. Sabía que si lograba engañar a la mafia un poco más, podría aprovechar sus recursos para llevar a cabo su venganza. Charles comenzó a contactar a antiguos cómplices, ofreciendo favores y buscando desesperadamente una manera de redimirse ante los criminales que había traicionado. Para recuperar su estatus,
entendió que necesitaba proporcionar algo valioso, algo que restaurara su credibilidad. ¿Qué podría ser más valioso para Salvatore y su organización que una vendetta personal contra María y Martínez? Con el tiempo, Charles logró reunir un pequeño grupo de criminales dispuestos a ayudarlo. Estos eran hombres que prosperaban en las sombras, operando fuera de la ley y preparados para hacer cualquier cosa siempre que el pago fuera adecuado. Charles les prometió una generosa recompensa, algo que estaba seguro de poder asegurar una vez que derribara a María y Martínez. Sin embargo, sabía que debía ser astuto. Su primera decisión fue centrarse en el elemento de sorpresa. Mientras María y Martínez permanecieran en su territorio familiar de Estados Unidos, atraparlos desprevenidos sería difícil. Tenían recursos, contactos y probablemente un esquema de protección en marcha. Para asegurarse de que su venganza fuera efectiva, necesitaba sacarlos de su entorno seguro y aislarlos de cualquier ayuda. Fue entonces cuando el plan para capturarlos y llevarlos al desierto del Sáhara comenzó a cristalizar en su mente. El desierto era el lugar perfecto para un ajuste de cuentas, una vasta extensión aislada y implacable donde escapar era casi imposible. Charles se dio cuenta de que si lograba sacar a María y Martínez de su entorno protegido y abandonarlos en medio de la nada, donde la supervivencia era casi inútil, tendría control total. El plan que había deseado comenzó a tomar forma con aterradora claridad. Charles contrataría a un pequeño grupo de mercenarios para que lo ayudaran a capturar a María y Martínez en un momento de vulnerabilidad, quizás durante un viaje o en un evento donde estuvieran menos vigilados. Luego, serían llevados al desierto del Sáhara, donde Charles se aseguraría de que sufrieran lentamente, privados de comida y agua, dejados a su suerte. Charles comenzó a investigar los movimientos de Laura y, a través de sus contactos, se enteró de que la pareja planeaba viajar pronto, buscando algún refugio para escapar del caos de sus vidas. Quizás incluso disfrutando del dinero que le habían robado. Esta era la oportunidad perfecta y sabía que no podía perder tiempo. Contactó a sus cómplices, organizando meticulosamente el secuestro. Los mercenarios serían rápidos y discretos. Una vez que María y Martínez fueran capturados, serían transportados al desierto, donde Charles podría finalmente tener su venganza. Visualizaba la escena con aterradora claridad, el calor abrasador del Sáhara, las noches frías e interminables, María y Martínez vagando sin rumbo, consumidos por la sed y la desesperación. Luego, Charles les haría lo que María le había hecho a él, dejarlos a merced del destino, sin esperanza de escape. El día de la ejecución del plan finalmente llegó, y Charles y sus cómplices estaban listos. Todo había sido planeado hasta el último detalle, sabían cuándo y dónde estarían María y Martínez. Charles, saboreando la anticipación de su venganza, estaba preparado para dar el golpe final. Anhelaba verlos destruidos, hacer que sintieran la misma impotencia que una vez lo había atormentado. Pero luego, algo inesperado ocurrió. María y Martínez, siempre vigilantes y un paso adelante, frustraron sus planes. Habían anticipado que Charles intentaría algo. Laura, siempre una estratega natural, comenzó a idear planes de escape casi inmediatamente después de llevar a cabo su venganza. Entendía que Charles no era el tipo de hombre que simplemente aceptaría la derrota, la furia de la humillación, la derrota y la exposición lo convertían en una amenaza impredecible. Con sus conexiones criminales, María sabía que tenía los medios y recursos para ejecutar una maniobra significativa. Estaba claro que Charles planearía una represalia, y ella y Martínez necesitaban mantenerse por delante de él. La primera parte de su plan involucraba un cambio radical en sus circunstancias. La pareja ya no podía permanecer en territorio estadounidense. Era solo cuestión de tiempo antes de que Charles utilizara sus contactos para rastrear sus movimientos. Una vez que se acercara, no habría una escapatoria fácil. María y Martínez necesitaban un lugar que estuviera fuera del alcance de Charles y sus cómplices, una ubicación donde pudieran desaparecer sin dejar rastro. Finlandia emergió como el refugio perfecto.
Situada a miles de kilómetros en las remotas regiones del norte de Europa, Finlandia ofrecía el aislamiento que necesitaban desesperadamente. El país era conocido por su seguridad y neutralidad y, lo más importante, su baja tasa de criminalidad lo convertía en un lugar ideal para comenzar de nuevo, lejos de los ojos vigilantes de Charles. El paisaje helado y las largas noches finlandesas servirían como el escondite perfecto del caos que habían dejado atrás. Sin embargo, huir a Finlandia no sería una tarea simple. María sabía que tenían que cubrir sus huellas meticulosamente. Cualquier error en la planificación podría llevar a Charles directamente hacia ellos, incluso desde miles de millas de distancia. Así que ella y Martínez comenzaron a trabajar en los detalles de su escape. El primer paso fue cambiar completamente sus identidades para el viaje. Al tanto de que Charles tendría a personas buscándolos en aeropuertos y fronteras, necesitaban volverse invisibles. María se puso en contacto con un viejo amigo, un especialista en crear identidades falsas para personas en fuga. Este contacto había ayudado a otros en situaciones de emergencia antes, y en poco tiempo, les proporcionó documentos falsos, incluidos pasaportes con nuevos nombres y una historia completamente fabricada. Con estas nuevas identidades, podrían viajar sin levantar sospechas y, lo más importante, desaparecer por completo una vez que llegaran a Finlandia. El segundo paso era asegurarse de que el viaje en sí fuera discreto. Sabiendo que Charles podría rastrear vuelos o sobornar a empleados de aeropuertos, María y Martínez optaron por volar en etapas. Compraron boletos desde diferentes destinos, haciendo varias paradas en el camino, planificadas estratégicamente para evadir la detección. Su ruta los llevó de Nueva York a Londres, luego a Estocolmo y, finalmente, de Estocolmo a Helsinki. Cada tramo del viaje fue diseñado para engañar a cualquiera que intentara seguirlos. Martínez se encargó de los detalles logísticos, mientras que María se concentró en mantener la calma y la concentración. La presión era inmensa, y ambos sabían que el tiempo no estaba de su lado. No pasaría mucho tiempo antes de que Charles se diera cuenta de que se habían ido, desatando la cacería. Cada paso de su viaje era crucial. Cualquier error podría acabar con sus posibilidades de escapar ilesos. El día de su partida, María y Martínez se despertaron temprano, con los corazones acelerados por la tensión que los envolvía. El sol aún no había salido, y las calles de Nueva York estaban quietas, pero sabían que Charles podría estar acechando cerca, listo para lanzar su ataque final. La adrenalina recorría sus venas mientras se dirigían al aeropuerto, llevando solo lo esencial en sus maletas, ropa, documentos falsos y lo mínimo necesario para sobrevivir las próximas semanas. La sensación de peligro inminente se intensificaba con cada minuto que pasaba, sin embargo, María y Martínez se mantuvieron tranquilos. Entendían que mostrar cualquier nerviosismo podría atraer una atención no deseada. A medida que pasaron por seguridad en el aeropuerto sin incidentes, usando sus nuevos pasaportes e identidades, sintieron un breve alivio, sabiendo que estaban un paso más cerca de la libertad. La frustración de Charles fue inmediata, una vez más había sido superado. La dura realidad de que María y Martínez habían escapado de sus garras lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Su ira hirvió, y el odio que sentía hacia ellos se intensificó con cada segundo que pasaba. Pero ahora, no había nada que pudiera hacer. Finalmente, después de largas horas de vuelo, María y Martínez aterrizaron en Helsinki. Cuando el avión tocó tierra, una sensación de alivio surrealista los envolvió. Habían tenido éxito, se habían escapado de su control. Por primera vez en semanas, podían respirar sin el peso sofocante de la vigilancia y el miedo. Finlandia, con sus paisajes helados y silenciosos, se convirtió en el refugio donde podían comenzar de nuevo. Sabían que no sería fácil reconstruir sus vidas, pero lo más importante era que estaban vivos, juntos y lejos del peligro que los había perseguido. La fuga había sido un éxito, y mientras Charles se hundía más en el odio y el fracaso, María y Martínez comenzaban a vislumbrar la posibilidad de un nuevo comienzo.
En ese momento, mientras la nieve caía suavemente sobre las calles de Helsinki, María se volvió hacia Martínez y sonrió por primera vez en mucho tiempo. La pesadilla estaba detrás de ellos, y finalmente, el ciclo de violencia y venganza comenzaba a disiparse. La vida en Finlandia, aunque fría y distante de lo que conocían, comenzaba a transformarse en un refugio de paz. Poco a poco, María comenzó a redescubrir su propósito. Ella entendía que había mucho trabajo por delante, tanto personal como profesionalmente, pero ahora había espacio para reconstruir y comenzar de nuevo, libre de la carga constante de la persecución. Martínez, siempre a su lado, sentía lo mismo. Con el tiempo, las noches comenzaron a parecer menos largas, y aunque los días todavía presentaban desafíos, traían una leve sensación de normalidad. Marcados por las cicatrices emocionales de sus experiencias, María y Martínez encontraron fuerza el uno en el otro mientras avanzaban. Sabían que el camino por delante sería largo, pero estaban decididos a no dejar que el pasado definiera su futuro. Mientras la nieve continuaba cayendo suavemente afuera, cubriendo Helsinki con una silenciosa manta blanca, María finalmente comenzó a creer que la paz, aunque retrasada, era posible. El pasado estaba ahora muy atrás, llevándose consigo las sombras de Charles y el peligroso juego que habían jugado. Su nuevo comienzo en Finlandia, aunque lleno de incertidumbre, también contenía la promesa de una nueva oportunidad.